citas en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. La primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Y vamos a poner allí nuestra mirada en el versículo 12. El sábado anterior estuvimos estudiando el verso 13 al 16. Y estuve mirando de reojo el versículo 12. Y esta semana me animé aquí a estudiarlo para hablar acerca de un tema que es bastante familiar para algunos de ustedes. Voy a hablarle acerca de los estampados, estampados por Dios. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche. Ese va a ser nuestro tema, estampados por Dios. Dice aquí la palabra primera de Timoteo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Voy a leer otra vez el texto. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso. Para ese tiempo había en su documento unos 35 años. Muchos ancianos, mucha gente muy sabia, de mucha experiencia de vida. Quizás lo veían como un joven predicador, como un hombre que estaba en riesgo de ser humillado, de ser pisoteado. Y Pablo le escribe esto, que ninguno tenga en poco su juventud. Pero les dije que íbamos a hablar acerca de este tema, estampados por Dios. El estampado, mis hermanos, como ustedes saben, es una técnica que consiste en imprimir algo ejerciendo presión. Hay diferentes clases de estampados. Se puede hacer un dibujo, un escrito, se puede poner números, diferentes clases de estampado. Aquellos que creo que entienden, dice que es una combinación de arte, de ingeniería y de tecnología. El estampado está relacionado con esas cosas y se usa para agregar color y también para producir imágenes, en un principio sobre madera, sobre papel o sobre telas. He escuchado hablar a algunas personas sobre diferentes clases de estampados. El que escuché desde hace más de 30 años se llamaba serigrafía. He escuchado hablar acerca de la sublimación. He escuchado a algunos de ustedes hablar sobre eso. Otros hablaban sobre el transfer, diferentes clases de estampado, el vinilo textil y el estampado DTF. Y había una serie más que yo siempre escucho en el fútbol y en diferentes lugares. Pero lo que tengo por cierto es que el estampado habla de una identidad. El estampado, mis hermanos, es una forma que se usa para expresar y para comunicar. Cada estampado va llevando un mensaje. Y nuestro mensaje es ser estampados por Dios. Dios va a utilizar un molde, un diseño divino, un diseño preparado por Él. Y Él va a ejercer presión y va a estampar en nuestra vida principios, doctrinas, mandamientos. Y entonces el estampado de Dios está ligado a eso, a crear bajo presión en nuestra vida, impregnar en nuestra vida principios, doctrinas, mandamientos. Y eso va a hacer que el estampado de Dios sea un distintivo en nosotros. Que la gente pueda ver que Dios ha tallado, que Dios ha imprimido, que Dios ha grabado su diseño de hombre, de mujer de Dios en cada uno de nosotros.
En otras palabras, mis hermanos, cuando la gente nos ve, tiene que ver la obra de Dios en nuestra vida. Su estampado, un estampado celestial, un estampado divino. Y ese estampado transmite un mensaje, que somos hijos victoriosos y tenemos que demostrar que somos hijos gozosos, agradecidos con el Dios que tenemos. Él es nuestro diseñador, estampados por Dios. Ahora, mire, hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que mostrar el estampado de Dios en su vida. Y en este texto diciendo, él dice, nadie tome en poco tu juventud. En otras palabras, a él y a los que no se sientan tan jóvenes, él está diciendo, no permites que ninguna cosa te desanime. Porque tú tienes el estampado, el sello de Dios en tu vida. Que ninguna cosa te descalifique. Que ninguna cosa te someta a humillación. Él está diciendo eso, no permitas eso. Los ataques donde alguien te menosprecie, resiste a eso, soporta las críticas. Las críticas abundan de todas partes. Las críticas vienen como una fuerte tormenta sobre nuestra vida. Y cuando un creyente no tiene esos principios del estampado de Dios en su vida, se puede derrumbar. Las críticas lo pueden derrumbar. La crítica lo puede dejar fuera del ministerio, fuera de la obra. Y entonces Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, vas a tener que recibir ese estampado de Dios y vas a tener que recordar a través de ese estampado que tienes una responsabilidad como hijo de Dios. Y todos nosotros tenemos más que eso, una gran responsabilidad. Y como somos responsables, mis hermanos, tenemos que entrenar en el gimnasio de Dios. Allá en San Alberto, aquí algunos hermanos conocen ahí, donde está la plaza, a media cuadra había un gimnasio enorme, muy llamativo. Pero cuando usted levantaba los ojos de esa vidriera, había una figura como de 3 o 4 metros del diablo ahí arriba. A ese gimnasio no vaya. Pero nosotros tenemos que ir al gimnasio de Dios, porque tenemos que ejercitar la musculatura espiritual. ¿Qué tal con eso? La musculatura espiritual, que consiste, por ejemplo, en santidad. Tenemos que desarrollar el músculo de la santidad en nuestra vida. El músculo de la oración, que está flaquito. Hay que ejercitarlo y hacerlo fuerte a ese músculo. El músculo del ganar almas, del hablar del evangelio con otros. Tenemos que fortalecer eso, hermanos. Tenemos que fortalecer el músculo de la ofrenda, el músculo de la lectura bíblica. En otras palabras, no hay que postergar mucho tiempo. Hay que entrar en el gimnasio de Dios y ejercitarse en esas cosas espirituales que van a ser más visibles, más notorio el estampado de Dios en nuestra vida. Ahora, la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo aquí, casi que no vamos a salir, recién al final del mensaje vamos a salir de aquí, de Timoteo. La segunda cosa que Pablo le dice, si no sé ejemplo a los creyentes, o de los creyentes, puede decir su Biblia. Entonces ese estampado que Dios puso en nuestra vida es para que seamos ejemplo para otros creyentes. Nuestro estampado, hermano, hecho por el gran diseñador, tiene que ser un modelo. Y hay otra palabra que la Biblia usa, que ustedes la conocen, que es la palabra etiqueta. Hay una cantidad de palabras que están en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, en el griego, en el Nuevo Testamento. Y yo se las voy a ir diciendo. Esa palabra estampado no es un término que saco de la galera, es un término bíblico. Y la palabra etiqueta también tiene que ver, porque eso habla de un distintivo celestial. Cuando uno va a una tienda, hace 2 semanas atrás hablé con una joven empresaria, una emprendedora de la colectividad boliviana. Y ella me estaba hablando de su proyecto comercial.
Y entonces cuando le hice algunas preguntas, ella me dijo, nosotros producimos una vestimenta que tiene mi etiqueta. Wow, eso me gustó. Tiene su distintivo, su sello, su estampado propio. Y los hijos de Dios también. Es la que demuestra con quién nos identificamos y a quién pertenecemos. Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestro estampado, hermano. Y dice él, sé ejemplo a los creyentes. Es decir, si hablamos de la casa del Señor, sé ejemplo al rebaño del Señor. Que el rebaño del Señor no tenga oportunidad de hablar nada mal de ti, porque te manejas correctamente como un ejemplo. No hay mancha en nuestras vidas. Hacia eso tenemos que apuntar, hermano, a tener vidas transparentes, a tener vidas puras, vidas que demuestren que tenemos el estampado de Dios. Hay muchos creyentes descuidados. Hay muchos creyentes que se le ha empezado a desdibujar el estampado de Dios. Y eso es muy triste. Eso es muy grave. Pero Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y ahora le dice, tú debes ser ejemplo de los creyentes. Muestra ese estampado. Y ahora agrega aquí una palabra más, que justo es el término en palabra. Es decir, que en el estampado de Dios nosotros tenemos que tener este distintivo en nuestra palabra. Eso quiere decir de nuestro lenguaje, de nuestras conversaciones. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo escribe en Colosenses 4:6 que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. No deben ser palabras agrias, no deben ser, hermanos, palabras tienen que ser bien sazonadas, bien condimentadas con sal, porque la sal es garantía de la pureza. Conversaciones públicas deben ser buenas. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque es muy fácil que se nos pegue el lenguaje de los mundanos, pero ninguna cosa debe subirse a nosotros. En nuestras conversaciones públicas, y en nuestras conversaciones como familia de Dios, tenemos que ser ejemplo en palabra. Yo ya les he contado y ustedes han notado muchos de esos predicadores que están en la televisión, usan palabras groseras, términos callejeros, y ninguna de esas clases de palabras debe salir de nuestra boca. Pablo dice, espero que tú seas un ejemplo en esto, porque dice el Evangelio de Lucas capítulo 6 y verso 45, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un creyente no está hablando palabras que se ajustan a la Biblia, que se ajustan al lenguaje de un hijo de Dios, o porque está muy infectado de la mundanalidad, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra vida, hermano, está llena de la palabra de Dios, si nuestra vida está llena de comunión con Dios, de Dios hablaremos. De Dios daremos testimonio. Dice él, sé ejemplo a los creyentes, dice, sé ejemplo en palabra. Y luego el término que sigue, ¿cuál es en su Biblia? En conducta. Eso quiere decir en nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, tenemos que ser ejemplo. Y esta semana yo pensando en todas estas cosas, yo digo, tenemos que enseñar la verdad. Y empecé a hacer un repaso de las últimas prédicas. Y después que me tomé unos mates y todo, llegué a la conclusión, me quedé tranquilo, he enseñado la verdad. Porque un predicador nunca debe confiarse, porque el error puede aparecer. Y uno tiene que asegurarse que está enseñando la verdad. Y entonces me hice una segunda pregunta, y ya casi que se me atragantó el mate. La pregunta era, ¿estoy viviendo la verdad? Porque yo puedo predicar la verdad, pero estoy viviendo la verdad. Así que eso me llevó un tiempo largo para pensarlo. Mire cuál es nuestro problema aquí en nuestra iglesia. Y en nuestras vidas muchas veces sucede esto. Si alguien le pregunta, ¿usted cree en el Evangelio? Rápidamente su respuesta sería, sí, yo creo en el Evangelio. Pero si la segunda pregunta que le dicen, ¿usted predica el Evangelio? Bueno, no sé cómo decirle, pero se lo diré de este modo, o ahí ya está en problema. Yo creo en el Evangelio, pero no predico el Evangelio. Y le dice, un momentito, tengo una tercera pregunta. ¿Usted vive el Evangelio?
bueno, ¿cómo le diré? Ya estamos en aprieto, ¿no? Entonces Pablo dice, tú tienes que ser ejemplo en conducta. En otras palabras, tienes que creer en el Evangelio, tienes que predicar el Evangelio y tienes que vivir el Evangelio. No se quede a mitad de camino, dé la vuelta completa, crea en el Evangelio, predique el Evangelio, viva el Evangelio. Esto es lo que él le está diciendo, sé ejemplo en conducta, demuestra que tienes el estampado de Dios en tu vida. El estampado de Dios en nuestra vida, porque ese estampado fue hecho bajo el poder o bajo el gobierno de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Él está trabajando con su palabra y nosotros tenemos que someternos al poder de su palabra para que Él siga trabajando y ese estampado sea perfecto. Sea un estampado precioso, es el estampado de Dios, mis hermanos. Ahora, en una vida que usted mira, muchas veces no encuentra rastros de un buen creyente. A veces usted va a mirar a un hermano o una hermana y no va a ver evidencias de creyente. Dice, sí, lo veo en las reuniones, pero no hay rastro de creyente, no hay evidencia, no hay huellas de creyente. Veo que viene, está, se va, hasta sonríe, parece amable, buena persona, pero no veo rastros de creyentes. Quizás alguien puede decir, bueno, mire, yo vengo a la iglesia y la verdad es que me armé una vida. Yo me armé una pequeña religión para mí. Y esa pequeña religión consiste en venir lo más posible a este lugar. Mi pequeña religión que yo fabriqué consiste en cantar lo más alegre que pueda. Mi pequeña religión consiste en ofrendar lo mejor que pueda. En saludar del modo más amable a todos los que pueda. Pero no me pida que en mi pequeña religión se meta en lo profundo de la Biblia. Tengo mi religión, es hasta aquí nomás. Pero cuando la Biblia me desafía a meterme en su profundidad, ahí ya mi religión me frena. Y ese es el problema, que dejamos de ser ejemplo en conducta. ¿Quiere tener buena conducta? Métase en lo profundo de la Biblia. Busque lo profundo de Dios. Comprométase con lo profundo de Dios. Viva lo profundo de Dios. Experimente lo profundo de Dios. Y salga a relucir el estampado divino en su vida. La marca de Dios, el sello de Dios, mis hermanos. Y ahora dice, tienes que ser ejemplo en amor. Ejemplo a los creyentes, ejemplo en conducta. Y si tienes que ser ejemplo en amor. Y lo primero que tiene que venir a nuestra mente que Dios exige, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí no termina el amor. Hay algo más. ¿Qué dice? Y a tu prójimo, como a ti mismo. No nos quedemos en la mitad de decir, yo amo a Dios con mi mente, con mi fuerza, con mi corazón. Otro de los evangelios agrega la palabra alma, con el alma también. Pero amas a tu prójimo. Bueno, tengo algunos conflictos en el trabajo. No amas a tu prójimo. Bueno, tengo algunos conflictos familiares. Y hasta algunos pueden decir, hasta tengo algunos conflictos con gente de la iglesia. Y la Biblia dice, tienes que ser ejemplo en amor, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que superar esa prueba. Tienes que ser vencedor, tienes que amar a todo y de una forma no fingida, de una forma no actuada. Tienes que amar con amor verdadero porque has sido estampado por Dios. Y eso es lo que nos desafía, mis hermanos, la palabra de Dios. Y Pablo le pide un modo más de ejemplo, le dice en fe. No voy a hacer un comentario sobre la palabra espíritu ahí. A muchos de los que en su idioma original no han encontrado esa palabra, pero quizás si tuviéramos que dar una explicación, podríamos decir que se refiere a nuestra vida espiritual, que tiene que ser ejemplar, tiene que estar revestida de Cristo. Pero luego lo último que le pide aquí, para completar con esa parte del estampado de Dios, es que Él sea ejemplo en fe. Y esa palabra fe en ese contexto es la palabra fidelidad. Sea un ejemplo siendo fiel a Dios, demostrando fidelidad a Dios.
Santiago en su carta en el capítulo 4 y el versículo 4 dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, hermanos, hablaba Santiago de almas adúlteras, esa es la expresión que él usa. Almas adúlteras, quiere decir almas que no son fieles a Dios. Dice, porque tienen amistad con el mundo. Es cierto que son amigos de Dios, pero tienen amistad con el mundo. Y si te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Entonces Pablo le dice, tienes que ser ejemplo en fe, en fidelidad, en el estilo de vida, en el estilo de fe que estás viviendo. Se tiene que mostrar que eres una persona confiable, que ese estampado no se presta a confusión, es el estampado de Dios en su vida, es hijo de Dios. Y ahí está el distintivo. Y ahora lo último que le pide, me olvidé, dice que le sea ejemplo en pureza también. Pureza. No está diciendo que consuma el aceite de esa marca o la harina de esa marca. La pureza tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver, mis hermanos, con la integridad. Tenemos que ser, hermanos, personas íntegras, tenemos que ser personas transparentes, tienes que ser ejemplo. Estamos ahí en Primera de Timoteo, mire un poquito aquí, capítulo 5, ese texto lo cité el sábado anterior, pero hoy lo vamos a leer. Primera de Timoteo 5, verso 22. Primera de Timoteo 5, verso 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hablábamos, hermano, cuando alguien es encomendado a la obra como un pastor, como un misionero, como un diácono, como alguien que tiene una responsabilidad pública en la obra de Dios, se acostumbra que las autoridades o los hermanos más maduros y espirituales de la congregación le impongan las manos y oren por él. Entonces dice, no imponga con ligereza la mano a nadie, no te apures, meditas bien, no sea cosa que estés respaldando a alguien que no tiene los requisitos para esa función, que no tiene la vida espiritual suficiente, que no tiene la consagración necesaria para ese ministerio. Pero hay una vacante, necesitamos, no te apures, no imponga las manos con ligereza por llenar un espacio en la obra. Y entonces agrega aquí, dice, y no participes en pecados ajenos. Dice, sorprendes a alguien en pecado y el hermano dice, ay hermanito, cúbrame por favor, fue esta vez que, dice, no participe en pecado ajeno. Si alguien ha confundido su oído con un tacho de basura y viene y le cuenta todo, esto no es un tacho, esto es un oído, consérvate puro, dice la Biblia. No participe, no acepte acusaciones, difamaciones, murmuraciones, porque esas cosas envenenan el alma. Y esas cosas derrumban familias, derrumban iglesias. Dice, tú consérvate puro, le dice Pablo. Que en el estampado de Dios se pueda ver la pureza. En segunda de Timoteo, una vueltita de página en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Note que hoy le hablé de la palabra estampado, de la palabra ejemplo, de la palabra etiqueta. Ahora vamos a encontrar otra palabra que significa lo mismo y es la palabra sello. Observe el contexto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, hermano, dice aquí, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. En otras palabras, tiene este estampado inconfundible. El hombre que es de Dios, esa persona, mis hermanos, es distinguida por Dios. El hombre que es de Dios, dice, conoce al Señor a los que son suyos. La mirada del Señor está viendo su estilo de vida y dice, este es mío. Es un hijo mío, es un miembro de mi familia, fue salvo por Cristo. El Señor los conoce. Y ahora la segunda parte del texto dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Iniquidad, pecado, es el mismo significado. Entonces, mis hermanos, si yo quiero hablar acerca de Cristo, tengo que vivir lejos del pecado.
porque tengo el estampado de Dios en mi vida. Si yo estoy hablando cosas que no están de acuerdo a la palabra o estoy haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces mi estampado se presta a confusión. Alguien va a decir, este es trucho, es un estampado chino. Yo quiero tener el estampado de Dios. Que los principios de Dios estén impregnados en mi vida. La palabra estampado, la palabra sello, y quizás le sorprenda a alguno de ustedes, la palabra molde. Dice, voy a hacer una prenda, necesito el molde. Usted es un hijo de Dios, usted tiene un molde, no hay moldes diferentes, Dios tiene un solo molde para sus hijos. Y esta es la palabra modelo, ¿le suena eso? Los modelos que conocemos nosotros en la era moderna son esos que pasean en la pasarela, hombres y mujeres. El hombre siguiendo sus trajes, sus pantalones, sus ropas de verano, sus bermudas, sus cosas, las mujeres con sus vestidos largos de seda y de cuantas telas que hay. Y pasan por la pasarela para ser admirados por el mundo. Y ustedes y yo también estamos en las pasarelas y el mundo nos está mirando. Y el mundo quiere asegurarse que nuestro estampado sea el de Dios. No se puede confundir. Es un solo molde, es un solo modelo, es un solo estampado, que es el de Dios. Y ahora la misma palabra, la palabra que le dije al principio, estampado, ejemplo, sello, etiqueta, molde, modelo. ¿Saben qué es la misma palabra también en el idioma griego? La palabra mímica. ¿Le suena esa palabra? Es la misma que todos los términos que estoy usando. ¿Qué es la mímica? Dígalo con mímica. Es una expresión corporal, ¿no? Ese es el lenguaje a través del cuerpo que comunicamos cosas. Y Dios dice, tú sé ejemplo, la mímica, que tu expresión corporal sea igualita al estampado de Dios. Nada fuera del estampado. Todo tiene que estar ahí. Y la palabra mimo, ¿conocen mimo? No mimo de caricia, sino el mimo ese que hace cosas con las manos, de ese mimo. Busque, 1 Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Ahí para explicar un poquito la palabra mímica y la palabra mimo. Pero no se perdió, ¿no? Todo lo mismo, ¿no? Ejemplo, estampado, sello, etiqueta, molde, modelo, mímica, mimo. O mimo y mímica. Mi mamá me mima, yo amo a mamá. Bueno, eso nos enseñaban de niños, ¿no? Pero veamos aquí que enseña la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 11. Yo no comí el locro de Vidal, pero ya estoy transpirando, ya estoy aquí. ¡Wow! ¿Por qué son tan friolentos ustedes? Gracias, hermano. 1 Corintios, les dije, capítulo 11. Ya vamos ahí a la parte final del mensaje, hermano. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios, hermanos. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo hago mímica, imito. En mi cuerpo, la expresión de mi cuerpo, son las mismas cosas que estaban representadas en la vida de Cristo. Lo que él hacía, yo hago. La palabra cristiano pues significa eso, pequeños Cristos. Y Pablo está diciendo ahora aquí a esta congregación, sean imitadores de mí. No es que él se está poniendo en una actitud de arrogancia, de orgullo, diciéndose yo soy mejor que ustedes. No, él le está diciendo yo soy el puente. Ustedes tienen que ser como Cristo, pero tienen que ser como yo. Crucen ese puente y seamos todos juntos igual que el Señor. Seamos juntos imitadores de Cristo. Exactamente los movimientos que él hizo son los que nosotros tenemos que hacer. Y ahora todo esto nos llega a preguntar, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo estoy en esto? Porque toda la semana estaba ahí pensando en estos temas y viendo mi vida y revisando mi vida porque necesitamos, hermanos, examinarnos. Necesitamos revisar nuestra vida para ver cómo andamos, hermano. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque eso, hermano, es lo que define mi estilo de vida. El poder ser un imitador de Pablo y de Cristo después.
Eso determina mi vida. Y entonces la pregunta en la parte final que nos debemos hacer, ¿en qué espejo nos estamos mirando? ¿En qué espejo nos estamos mirando? Y entonces nosotros sabemos que la Escritura dice que debemos vivir con los ojos puestos en Jesús. ¿Y cómo más? De ninguna otra manera más, solo con los ojos puestos en Jesús. Eso es lo que necesito. Y no cambiar el enfoque de mi mirada, siempre mirando a Cristo. Y entonces voy a ver su estampado de Dios y mi estampado tiene que ser igual al de Él. Porque el Padre de Cristo es mi Padre también. El mismo estampado, no hay diferentes moldes ni modelos, es el mismo. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 2 pasajes, mis hermanos, y terminamos. Uno de ellos en la carta a Tito. Después de las 2 cartas a Timoteo, ahí viene la carta que Pablo le escribió a Tito. Otro predicador que en un momento sirvió al Señor en Creta, por ejemplo. Y Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2. Estamos hablando sobre el estampado de Dios, sobre el sello, sobre la etiqueta, sobre el molde, el modelo. Y vaya a saber qué otros términos similares que yo no conozco. Ya está ahí en Tito capítulo 2, versículo 6. Para que noten que Pablo tenía el mismo mensaje con todos los predicadores. Como le habló a Timoteo, le habló a Tito, como le habló a Tito, le habló a los corintios, como le habla a los corintios, nos habla a nosotros. Y mire lo que le dice. Tito capítulo 2, versículo 6. Le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo, ¿como qué? Como ejemplo, con el estampado de Dios, con la etiqueta de Dios, con el modelo de Dios, con el sello de Dios. Preséntate tú como ejemplo. Esa es tu carta de presentación. Cuando Pablo le escribió a los corintios, hay un pasaje que dice que nuestras vidas son cartas abiertas y exhibidas. O sea que cuando alguien nos mira a nosotros a modo de carta, tiene que ver la letra de Dios. Al principio del mensaje les dije, un estampado puede ser un color, pueden ser números, pueden ser letras. Nuestra vida como carta tiene que tener la letra de Dios en el estampado. Es una letra que se distingue, es una letra que se puede reconocer. Versículo 7 otra vez dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Todos esos términos los usé antes. Y entonces el diablo nos ve a nosotros y dice, este no es flojito. Recuerda la palabra en guaraní, ¿no? Cayue. Este no es flojito. Este no es un flojo. Este está firme, este está de verdad en la fe. Está de verdad en el camino. Y el diablo busca por un lado y por otro y dice, no puedo decir nada de esta persona. Y entonces dice aquí Tito, dice, de modo que el adversario se avergüence. Porque el adversario va a descubrir que estamos en serio. Que no andamos caminando chueco en la vida, ni andamos pisando en falso. Estamos siguiendo la huella de Cristo, somos seguidores de Cristo. Estamos siguiendo al Señor, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra motivación. Y entonces, les voy a llevar, se los iba a dar de memoria, pero voy a llevarle y contarle una breve historia y terminar en la 3ª carta de Juan. Ya casi al final de la Biblia. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas y antes de la carta de Judas está la 3ª carta de Juan. De más está decir que si es la 3ª es porque hay 2 antes, ¿no? Pero en la 3ª carta de Juan, en el versículo 11, tiene un solo capítulo nada más. Quiero que note conmigo lo que dice ahí y después le voy a explicar la historia que rodea este texto. Y terminamos. La 3ª carta de Juan, entonces, hermanos, versículo 11, dice la palabra, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí, en eso tenemos que estar, en esa posición, en ese punto. Ser imitadores de Pablo, como él era un imitador de Cristo.
Pablo es el puente que nos acerca más a la persona de Cristo. Pablo es el ejemplo que era un pecador como nosotros y demuestra que él pudo imitar a Cristo. Nosotros también podemos hacerlo. Ahora Juan, el experimentado apóstol, dice, hijitos, no imiten lo malo. Y esta es la historia aquí de esta tercera carta de Juan, porque en la iglesia había gente mala. Y en nuestra iglesia debe haber alguno. En todos lados están. Y entonces dice, en ese lugar donde estés, no imiten lo malo, haz lo bueno, porque el que hace lo bueno, ese es de Dios. Entonces yo tengo que rendir un examen para mí mismo, no para los otros, para mí. Tengo que rendir el examen de hacer cosas buenas todos los días, todo el tiempo, porque yo soy de Dios y el que es de Dios hace lo bueno. Pero dice, no imitéis lo malo, o también se traduce eso, no imitéis lo que es del maligno. Cuando usted lee el Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos pongas en tentación, y líbranos ¿de qué? Del mal o maligno. Líbranos, no imitemos al maligno. Nosotros, hermanos, pidamos a Dios que nos libre del maligno y dediquémonos a hacer lo bueno. Hay un mundo que necesita de hombres y mujeres que hagan lo bueno. Y los que están en posición o en condición de hacer eso son los que tienen el estampado de Dios en su vida. Los que están dentro del molde de Dios, del modelo del Señor. Ahora, ¿por qué Juan dijo esto? Porque los versículos anteriores habla de un hombre malo que se llamaba Diótrefes. No está hablando aquí de un club social, ni de un club nocturno, ni de un bar. Está hablando de una iglesia. Y este hombre se llamaba Diótrefes. Y los versículos anteriores dice que este hombre se sentía el dueño de la iglesia y se sentaba en la primera fila. Y Juan dice, yo quise ir muchas veces a verlos a ustedes, a los hermanos, a esa congregación. Pero Diótrefes, parloteando, o sea, hablando y hablando y hablando, impedía que yo llegara. Y cuando los hermanos querían hablar conmigo, él los echaba de la iglesia, porque era el dueño de la iglesia. Él no fue a la cruz, pero él se sentía el dueño de la iglesia. Y se sentaba en la primera fila. Y yo a veces lo imagino a él, diciéndole a los del coro o al de la alabanza, eso está fuera de tono, ajuste ahí esa nota. Diciéndole al predicador, hable ahí más fuerte, repita ese versículo. Mirando hacia atrás y golpeando la mano y a ver si hacen silencio ahí. A ver. Él era el dueño de la iglesia. Y entonces dice, todas esas conductas, dice, no imitéis lo malo, no hagas nada de eso. Sea una persona humilde, sea una persona amorosa. En otras palabras, todo lo que vimos al principio. Nadie tome en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes en pureza, en amor, en fe, todo lo que hemos visto ahí. Y ahora, mis hermanos, en esta carta aparecen dos hombres. Dice, como esos hay que ser. No son de los más conocidos, solamente se los menciono y termino. Note aquí, en esta tercera carta de Juan, dice versículo 1, dice, el anciano, que es Juan, el anciano, él le está escribiendo a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí está Juan, el apóstol del amor, con ese afecto en sus palabras. Y dice, aquí está el amado Gayo. Este hombre es ejemplar. Dice Juan con su sentimiento paternal, dice, ay, cuánto me gozo de saber que mis hijos andan en la verdad. Sus hijos espirituales, los que él ganó, los que él edificó en el Señor. Y hermano, traslade eso al cielo y que Dios mire nuestra vida y que dé nuestro nombre y diga, yo estoy gozoso porque mi hijo, mi hija está en la verdad. Camina en la verdad. No se ha desdibujado mi estampado en su andar por esta vida. Dice, cuánto me gozo que mis hijos estén en la verdad. Hermano, que Dios sienta gozo al mirar nuestra vida porque estamos caminando en la verdad.
Queremos agradarle a Él, queremos honrarle, queremos glorificarle, andar en su verdad. Este hombre tenía un nombre raro, pero era un creyente especial, de los mejores, se llamaba Gallo. Y ahora el otro hombre, ejemplar, versículo 12. No era un nombre muy familiar, pero en Bolivia conozco a algunos con este nombre. Dice versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Dice aquí, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad da testimonio de él. Usted ponía la verdad aquí de Dios, y ponía la vida de Demetrio, y eran exactamente las mismas cosas. Era un hombre que vivía conforme a la verdad, llevaba la verdad impregnada en su vida. Su testimonio estaba estampado con la verdad. Y entonces dice Juan, tienes que ser como Gallo, tienes que ser como Demetrio, nunca seas como Diótrefes, no debes imitar lo malo. Tú siempre debes hacer lo bueno, siempre debes lucir el diseño, el estampado de Dios en tu vida, en tu testimonio. Mis hermanos, estamos frente a un gran desafío en esta noche. De aprobar el examen y demostrar que el estampado de Dios en nuestra vida, este es verdadero. Este no es de imitación, no es de fantasía. El estampado de Dios está en nosotros, pues vivamos para ese Dios que nos puso sus principios, sus ordenanzas, sus mandamientos, para que tengamos una vida espiritual abundante y que le demos gloria a Él y al Señor Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque un día nos salvaste, pusiste tu mirada en nuestra vida. Somos gente pecadora, quizás insignificante, pero tu amor llegó a nuestra vida y nos tocó y nos salvó a través de la persona de Cristo. Y has puesto ese sello, Señor, en nosotros, ese estampado, que es la prueba que somos propiedad tuya, Señor. La vida nos golpea, el pecado nos afecta, el diablo nos lastima, pero ayúdanos, Padre, a mantener en su esplendor ese estampado celestial en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro andar. Bendice tu palabra, Señor, y bendice cada vida aquí, en este lugar, y aquellos que nos ven de lejos, que tu mano poderosa también les bendiga, y que ellos acepten el desafío de mostrar el estampado celestial en su testimonio, en su andar. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, que Dios bendiga, hermanos, su palabra.